aquí, las Sagradas Escrituras. En el Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Ese es el primer día del gran trabajo de la Semana Santa, en el que hay que separar a la luz de las tinieblas. El iniciado tiene que bajar entonces a los mundos infiernos y conocer el secreto del abismo, el secreto de Malkut, el secreto de los clipos y de la muerte segunda. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Ese es el segundo trabajo que hay que hacer, en ese segundo trabajo alquimista hay que separar las aguas de las aguas. Téngase en cuenta que cuando habla de aguas, se está refiriendo el Génesis a esas aguas espermáticas del primer instante, al caos metálico de la alquimia. Es claro que en ese esperma está, dijéramos, el alma del mismo semen, el alma del caos. Esa alma es el mercurio de la filosofía secreta. Que hay que separar las aguas de las aguas, es un hecho, las aguas superiores, la leche de la Virgen, como se dice en alquimia, el mercurio de la filosofía secreta o el alma metálica de la sogue, debe ser separada de la parte bruta mediante la transmutación, eso es obvio. Y son tres tipos de mercurio, el mercurio en bruto o el esperma, el alma metálica del mercurio, que son, dijéramos, las corrientes sexuales, semenels, subiendo por Ida y Pingala, ese es el segundo mercurio, y el tercer mercurio, es claro, que es ese cuando los átomos solares y lunares del mercurio hacen contacto en el triveni, cerca del coxis y despierta el kundalini, el fuego sagrado, el azufre. Ese azufre fecunda al mercurio y se forma el tercer mercurio que viene a penetrar por su sumna, es decir, a ascender por la columna espinal hasta el cerebro, y es con ese tercer mercurio, con el excedente de ese tercer mercurio, con el que viene a cristalizar el cuerpo astral, y mucho más tarde, en una octava superior, el mental y muchísimo después el causal. Así, pues, separar las aguas de las aguas es indispensable mediante la transmutación. Ese es el segundo día de la creación. Dijo también, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase la seca. Y fue así, y llamó Dios a la seca tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día tercero. He ahí, pues, el tercer trabajo, la creación del cuerpo astral, del vehículo sideral, el cual debe llegar a tener fruto. ¿Y cuándo tiene fruto? Cuando ya es un vehículo de oro puro, es cuando ya ha tenido fruto el cuerpo astral, en él está, dijéramos, la vida, en el tercer vehículo. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Aquí es cuando ya uno viene,
pues, a darle forma, propiamente dicho, a la iniciación cuarta, cuando ya viene, pues, propiamente dicho, el poseer ese vehículo de la mente, cuando lo viene a cristificar en la gran obra, y eso es importantísimo. Y entonces esas señales que se ven arriba, el sol, la luna, las estrellas y toda esa cuestión, se refiere a la sabiduría hermética, porque en el mundo de Netzach es el mundo de la sabiduría hermética, ahí es donde encuentra uno el conocimiento hermético. De manera que resulta muy interesante eso del cuarto día, que tiene que ver con la cuarta iniciación. Continuando, veremos lo siguiente: luego dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas de los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Bien se sabe que en la quinta iniciación, que corresponde al mundo causal, tiene uno que hacerse amo de los elementos, aprender a manejar todo aquello que tenga vida, hacerse señor del fuego, de los aires, de las aguas y de la tierra, aprender a manejar los poderes de la naturaleza, pero eso solamente es posible trabajando uno sobre sí mismo. Por eso decía que antes de intentar manejar los elementos de la naturaleza, los elementales del fuego, del aire, del agua, de la tierra, tiene uno que manejar los propios, aprender a manejar los elementales atómicos del esperma, aprender a manejar los elementales atómicos del fuego sexual, aprender a manejar los silfos de la propia mente, los silfos atómicos de la mente, o sea, hacerse amo de su propia mente, y aprender a manejar también los gnomos atómicos que forman la carne y los huesos. Hacerse amo de los elementales atómicos dentro de sí mismo. Solo quien se hace amo de su propio cuerpo puede hacerse amo de la naturaleza. No podría uno llegar a manejar los elementales del universo si no ha manejado sus propios elementales atómicos, los de su cuerpo. Todo eso se aprende en el quinto día de la creación. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Es muy importante eso no? Indudablemente, que es bastante importante. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, y he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. De manera que Dios, varón y hembra los creó. Pero, ¿cuándo es que se pasa, verdaderamente, a ser varón y hembra? ¿Cuándo es que se fusionan los principios masculinos y femeninos de la seidad? Téngase en cuenta que ese es el trabajo del sexto día en alquimia, pertenece el sexto trabajo, en que Budi, la valquiria, después de haberse desposado con el caballero, con el alma humana, se fusionan mediante el fuego, integralmente. Entonces queda el hombre andrógino perfecto. Sí, pero perfecto, varón y hembra, con poderes sobre el fuego, sobre los aires,
sobre las aguas, sobre la tierra, y sobre todo lo que es, ha sido y será. Es el último día de la creación. Fueron acabados los cielos y la tierra, y todo su ornamento. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Cuando se hace el séptimo trabajo, el séptimo día de la Semana Santa, la obra queda consumada, consumatum est, todo se ha consumado, entonces es la suprema entrega del Espíritu al Padre. Más tarde, en el octavo día, el Padre resucita en el Hijo resucita el Padre, se levanta de entre su sepulcro de cristal, después de la resurrección de los muertos, pero ese trabajo todo, en sí, forma la Semana Santa. Hemos mirado esto desde el ángulo del Génesis, porque con las mismas leyes que el Logos, unidad múltiple perfecta, usó para crear este sistema solar, esas mismas tiene que usar el alquimista para crear su universo interior, para llegar a tener realidad, para crear el universo propio, son las mismas leyes. Al trabajar uno con la alquimia, está trabajando con las mismas leyes con las que el Creador creó el universo. Aún más, está ampliando la obra del Creador, porque la obra del Creador queda ampliada cuando nace un nuevo maestro. De manera pues, que se consuma la obra y se llega así a lo que se quiere, el Creador, el Logos, quiere, en última instancia, que de todo eso resulten los adeptos autorrealizados, los hombres resurrectos, los dioses, esa es la consumación de su obra. Ese Génesis está íntimamente relacionado con el Apocalipsis de San Juan, con los 7 sellos, como con las 7 trompetas que cada ángel va a tocar. El iniciado, cuando recibe la iniciación de Malkut, incuestionablemente rompe el primer sello, cuando pasa por la de Yesod rompe el segundo sello del libro sagrado, que es el hombre, cuando pasa por la tercera iniciación rompe el tercer sello, cuando pasa por la cuarta rompe el cuarto sello, cuando pasa por la quinta rompe el quinto sello, cuando pasa por la sexta rompe el sexto sello y se ha consumado la obra, porque el séptimo es de descanso, de oración, de meditación, de súplica, como se ve ahí, en el Apocalipsis de San Juan. Es claro que al romperse el séptimo sello, la obra está ya, de hecho, consumada. El octavo día es siempre para resucitar. Uno tiene que vivir el Génesis en lo individual o en lo colectivo. Lo vive en lo colectivo con la creación del universo, como partícula divina que viene a esta creación. Ahora, el Apocalipsis, uno tiene que vivirlo individualmente o lo vive colectivamente. Colectivamente es el libro de la vida, el libro de la sabiduría, y a través de la historia se va rompiendo cada sello. Por estos tiempos está ya para romperse el último sello. Por lo menos el sexto sello, el penúltimo, es decir, la humanidad está viviendo el Apocalipsis colectivamente. Si el alquimista tiene que hacer oro, no solamente crear los cuerpos existenciales superiores del ser, sino que además, tiene que convertir esos cuerpos en oro puro antes de puedan ser tragados por la serpiente, así también el Logos quiere una edad de oro. Y para poder tener el Logos una edad de oro tiene que hacer lo mismo que hace el alquimista en su laboratorio, arrancando sello por sello. Así el Logos tiene que hacerle vivir a la humanidad, en toda la naturaleza, hacerle vivir o ir arrancando cada sello. Ya claro, que cuando termina, cuando se rompe ya el sexto sello, la obra queda, prácticamente, terminada, no. Viene la catástrofe final. Y con la ruptura del séptimo sello ya no queda nada de todo lo que había. Por último viene la resurrección del Logos en todo lo creado, en toda la naturaleza, y es cuando es la nueva edad, la edad de oro. Así como el hombre para poder hacer oro, hablando en ciencia alquimista, necesita romper los 7 sellos, así también el Logos, para poder hacer una edad de oro, necesita que toda la humanidad rompa los 7 sellos, que toda la naturaleza los rompa, y entonces se hace la edad de oro, pero tiene que hacer pasar todo esto por un apocalipsis tremendo y